¿Qué tal? Muy buenos días. Ya vamos a comenzar con uno de los primeros temas de los cuales me gustaría platicarles, que es cómo la astrología es una de las disciplinas que nos ayuda a la importante tarea que es autoconocernos. Hay un precepto muy antiguo, una inscripción en el templo de Delfos, y que decía: conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, conócete a ti mismo y conocerás el universo. En la era de Piscis, lo que fueron las metáforas, los mensajes encriptados, que eran la sabiduría, siempre nos estuvo como indicando hacia dónde era el camino, hacia dónde debíamos de seguir, pero muy pocas veces se llegó a comprender en sí. De hecho, el mensaje, el Maestro Jesús, que fue característico de la era de Piscis, y el mensaje que él dio fue un mensaje muy bello, de amor, de unidad, de sanación interior, de luz, que definitivamente no se comprendió del todo. Fue bastante mal encauzado su mensaje y dio consecuencias pues que también no fueron del todo muy favorables, ¿no? Ahora en la era de Acuario el arquetipo es diferente, porque el arquetipo es una mujer, es la diosa, y en sus diferentes rostros a través de los diferentes conocimientos que provienen de ella. En la era del conocimiento, que es esta valiosa era de Acuario, vienen esos mismos preceptos y esa misma sabiduría antigua, pero ahora con mayor claridad, y sobre todo somos capaces de ver claramente todas las herramientas con las que contamos para cumplir con esa sabiduría o con esos preceptos antiguos, que a lo mejor antes existieron, como este mensaje de conócete a ti mismo y conocerás el universo, conocerás a los dioses. Ya existía la astrología, ya existía el tarot, ya existía la cábala, ya existían muchas disciplinas que finalmente eso es lo que hacen. Son las herramientas claves para responder a las preguntas milenarias de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Filosofías, religiones han intentado contestar estas preguntas y muchas veces sin respuesta, ¿no? No hemos tenido a lo mejor el éxito. Conocerse a sí mismo es la primera tarea más grande que un ser humano debe de tener. Y conocernos a nosotros mismos no significa solamente saber qué me gusta, qué no me gusta, tendencias. Son parte de conocer tu personalidad, pero conocerte a ti mismo es profundizar en todo lo que es tu energía, en todo lo que es tu psique y cómo funciona, en todo lo que es tu historia. Y para eso verdaderamente ahora en la era de Acuario estamos siendo muy bendecidos, porque ahora tenemos acceso muy fácilmente al conocimiento, un conocimiento que en la era de Piscis fue muy hermético, que era exclusivo para cierto número de personas o ciertos grupos, y ahora ya es mucho más fácil, ¿no? Ya hoy en día, con la tecnología y con todo el conocimiento que va saliendo, tenemos acceso a escuelas, a maestros, a libros, a infinidad de cosas. Estas disciplinas que yo acabo de mencionar, como lo que es numerología, como lo que es cábala, tarot, astrología, son disciplinas que nos ayudan a conocernos, que nos ayudan a conocer nuestra estructura. La canalización, por ejemplo, nos ayuda a conocer los orígenes de nuestra alma, también lo que son las vidas pasadas, nuestra historia como almas que van encarnando y que va siendo al final como un rompecabezas. Conocerte a ti mismo es como un rompecabezas que vas armando. Ahora también con la psicogenealogía y la epigenética conocemos más ahora de nuestra historia, de dónde vienen nuestros orígenes, que amplían y complementan, y además se llevan muy bien todas las disciplinas entre sí. Es decir, yo he visto, por ejemplo,
que con transgeneracional descubro unas cosas que luego en mi carta astral son confirmadas con mis planetas, ¿no? O con mis cuadraturas, ¿no? Y que eso termina de confirmarlo mi numerología. Y que eso termina de confirmarlo el tarot y todavía lo amplía más. Entonces, se llevan entre sí, nos ayudan a armar este difícil rompecabezas, porque no es fácil, de verdad, y también hay que entender que conocerse a sí mismo es una tarea que no termina mientras estemos en esta encarnación. Siempre estaremos descubriendo más de nosotros mismos en la medida que nosotros mismos estemos investigando. Ahora, es tu ser, es tu alma, y vas armando este rompecabezas, y conforme le vas viendo forma, tú vas entendiendo todavía más de ti mismo. En esa comprensión se da automáticamente una sanación de tu alma, de tu ser, una plenitud. Tú empiezas a sentir una paz que es indescriptible y que te llena totalmente. O sea, que de alguna forma sientes que te llena, te sientes comprendido, sientes que tienes un propósito y un sentido en este mundo, que tu existencia no es nada más al azar, no es porque a alguien se le ocurrió que nacieras, no, ahí empiezas a darte cuenta lo importante que es tu vida, lo importante que es tu existencia. Cuando nosotros alcanzamos ese grado de iluminación, nuestra vida se transforma, cambia totalmente y da un giro radical. Ahora bien, si hablamos de la astrología, ¿qué podemos llegar a comprender o a ver desde la astrología? Porque tendríamos que ir hablando, ¿verdad?, de cada una de estas disciplinas y de hecho lo podemos ir haciendo. Hoy vamos a conocer un poquito acerca de en sí la astrología, cómo nos aporta autoconocimiento y cómo podemos acceder de alguna forma a ella. La astrología actualmente la podríamos dividir en tres tipos principales, que es la psicología astrológica, la astrología predictiva, que de hecho es la más antigua. Diríamos que la astrología psicológica es algo más de la era de Acuario, es algo que recientemente se empezó a utilizar de esas formas la astrología, y la más antigua siempre ha sido la predictiva y los pronósticos, ¿no? Que finalmente es como las tendencias de cómo los tránsitos van atravesando. La predictiva y los pronósticos han sido como que las más populares y también han entrado mucho en discusión porque a veces la gente, sobre todo los escépticos, dicen que el destino está en nuestras manos, el destino nosotros lo escribimos, que nosotros somos arquitectos de nuestro destino y que por lo tanto en la astrología no tendría por qué condicionarnos, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, ha sido un mal enfoque el que se ha dado tanto al tarot como a la astrología, de ser determinantes, ¿sí? Algo que hoy en día podemos disfrutar, por ejemplo, de la astrología predictiva, es que cuando sabemos nuestra revolución solar y sabemos especialmente cómo va a estar nuestra tendencia, nosotros al adquirir ese conocimiento, entonces tomamos nuestras propias riendas. O sea, no es como que sabes lo que va a pasar y te quedas sentado de brazos esperando a que suceda. No, saber te da poder. Y en este caso el poder es sobre ti mismo, sobre tomar entonces tus propias decisiones y decir, yo tengo previsto que en tal fecha puedo tener un accidente o puedo tener alguna situación desagradable. Entonces, un buen astrólogo lo que va a hacer es que te va a asesorar para que tú puedas cambiar eso. Lo mismo que un buen tarólogo, te va siempre a dar una orientación sobre lo mejor que es para ti, pero al final las decisiones siempre las tiene que tomar uno, ¿sí? Siempre uno es quien tiene que decir si esto va a suceder o esta es la tendencia, entonces, ¿de qué forma voy a cambiar? ¿De qué forma voy a modificar este destino? O sea, ahí realmente ya no hay ningún condicionamiento. Ya lo que estás teniendo es una gran ventaja de saber, ¿sí? La influencia de los planetas, creamos o no, está ahí, nos influye. Cuando creemos,
Y cuando reconocemos y sabemos interpretar estas influencias, pues tenemos poder sobre nuestro destino precisamente, para entonces escribir lo que yo quiero escribir. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en el transgeneracional toda una historia que traemos cargando y que nos tiene atados al árbol genealógico, veo, por ejemplo, cómo eso se traduce en mi destino en la carta natal. Y entonces ahí yo ya estoy combinando dos informaciones que me permiten hacer los cambios necesarios para entonces establecer mi ruta conscientemente. Una vez un astrólogo muy querido decía, la astrología ejerce más influencia sobre ti entre más inconsciente eres. Porque entre más consciente eres, por supuesto, más dominio tienes tú de la situación. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, en nuestra carta natal? Ahí sale toda una rama de subdivisiones. En la astrología psicológica definitivamente conocemos quiénes somos, cómo estamos constituidos, cómo funcionamos, cómo respondemos a ciertas funciones, y de ella se puede derivar, por ejemplo, la astrología de la enfermedad mental, ¿no? Que es una situación que es muy común y cada vez va a ser más común en la era de Acuario, los trastornos mentales. Estas energías, por ejemplo, se pueden ver ya a nivel psicológico y a nivel de conocimiento en tu carta natal. Otras subdivisiones que se pueden ver en la carta natal es, por ejemplo, tu karma. Para mí, dentro de todas las áreas de la astrología, la kármica por excelencia es la que más me gusta, es la que más me gusta trabajar, la que me apasiona, porque es muy interesante cómo finalmente eso está tan en el inconsciente que tú solamente estás reproduciendo a nivel karma todo eso de lo cual estás programado. Puedes ver, por ejemplo, tu predisposición psicológica a las relaciones amorosas, las parejas, las relaciones. Puedes ver la sombra psicológica, también la puedes conocer tus heridas, cuál es la herida del alma, que también tiene que ver con el karma. Puedes saber sobre tu salud, la predisposición que tienes a desarrollar ciertas enfermedades. Puedes conocer, por ejemplo, cuáles son tus aprendizajes en cuanto a finanzas, en cuanto a economía, porque la vida, finalmente, desde todos sus sectores y todos sus matices, la vida siempre te está enseñando cosas que necesitas aprender, ¿sí? Son las lecciones de la vida en diferentes salones, se podría decir. Herencias sobre los padres, sobre la familia, sobre la vocación, que eso es súper importante, conocer tus talentos, conocer a qué te puedes dedicar, en qué realmente tú serías productivo. Hay un sinfín de cosas que nosotros podemos ver, y ya hay otras especialidades, otras formas también de utilizar la astrología, por ejemplo, mundial, a nivel de eventos. Hay inclusive libros que te hablan de cómo predecir de alguna forma terremotos o eventos, porque la Tierra responde a estos fenómenos. Por ejemplo, cuando ingresó lo que fue Saturno en Capricornio, fue súper notable cómo empezaron los temblores, por lo menos aquí en México, ¿no? Y que iban seguido. Y pues no es casualidad, entró justamente en un signo de tierra, ¿no? Que fue Capricornio. Fue un movimiento muy fuerte que estaba anunciando los movimientos que también nosotros como humanidad íbamos a tener, movimientos internos muy fuertes. Está, por ejemplo, la astrología forense, la astrología meteorológica. Vaya, es una disciplina tan antigua y de tanto conocimiento que yo me atrevería a decir que por primera vez en la era de Acuario estamos teniendo la oportunidad de ver todo lo que la astrología nos puede ayudar y todo lo que nos puede revelar. ¿Sí? Es un conocimiento de verdad maravilloso. Y la importancia de que nosotros podamos acceder a esta información para conocernos, para saber de nosotros mismos, pues es finalmente el que te encuentres. Todos nuestros problemas, todos nuestros sufrimientos, todo lo que nos agobia, tiene que ver mucho con no saber
¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Cuando esas preguntas se van resolviendo, todo empieza a tener sentido. Y ahí es cuando se cumple otro precepto que dice que nada es casualidad, ¿sí? Absolutamente nada de lo que te pasa es una casualidad. Pero saber qué propósito tiene nuestra vida, eso es lo que se trata de desenmarañar esta madeja, y que solamente conocimientos de este tipo nos pueden ayudar a poder resolverlo. Aquí les comparto una imagen. Se ve como el cerebro finalmente está influenciado, yo diría programado, de acuerdo a tu carta natal. Cuando tú ves tu eclíptica, que es la ruedita donde se ven cómo están tus planetas, tus aspectos astrológicos y todo eso, te dicen es la fotografía del cielo cuando tú naciste. Eso es cierto, pero ahora, si vamos hacia adentro, es cómo funciona tu cerebro. Ese códice es tu programación. Es como si nuestra mente fuera una computadora y aquí te estuvieran mostrando el programa. Y desde ahí tú ya ves quién eres, cómo es que tú estás constituido. Y puedes ver inclusive ahí también tus vidas pasadas, ¿eh? Para quienes no lo sepan, en la astrología kármica, por supuesto, podemos entender también las vidas pasadas. Ese es el programa al que nosotros respondemos. Y entre más inconsciente, que quiere decir entre menos conocemos o más desconocemos nuestra energía astrológica, pues más estamos condicionados. Ya en el momento que tú empiezas a mirar y a entender ese programita que está ahí en tu cerebro, ahora sí, tú puedes entonces empezar a conectar y desconectar. Es como una ingeniería. De verdad que esto no es la ciencia que conocemos, pero eso es otro tipo de ciencia que es extraordinaria, ¿sí? Y que es de verdad entrar en nosotros y mover como ingenieros las piezas, como si fuera un ajedrez, y hacer entonces los cambios pertinentes. Eso se llama evolución. Y ese es uno de los propósitos, de las metas que nosotros tenemos, por las cuales existimos: evolucionar como especie, como almas, como seres pensantes. Yo espero que con esta breve descripción que les doy puedan de alguna forma también entender el por qué a veces este tipo de conocimientos está teniendo tanto auge, tanto interés. Cada vez va a ser más el interés y cada vez va a haber más personas que sepan de estos conocimientos, porque ya no es como antes, que solo unos cuantos estaban despiertos y decían, ay no, es que la astrología es importante y es buena para esto. Hoy en día la misma energía de la era de Acuario nos está empujando a este despertar, y por lo tanto vemos en cada una de estas disciplinas todas las alternativas y todas las posibilidades que se tienen.